Bendiciones, hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Miren, pues estamos ya terminando la primera carta de Juan. Ya hoy nos toca el capítulo 5. ¡Qué emoción! Damos gracias al Señor por esa oportunidad realmente. Bien, vamos y leamos y recibamos lo que el Señor tiene para nosotros en esta preciosa palabra. Dice así, 1 Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Miren qué precioso este capítulo. Toda esta carta es linda. Y nos da algunos aspectos que nosotros debemos entender y atender para poder cumplirlos y vivirlos en nuestra propia vida. Dice el verso 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Miren qué maravilloso. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así que si nosotros somos nacidos de Dios, hemos sido hechos sus hijos, pues también estamos para vencer al mundo y no para ser derrotados por el mundo. Así que tomemos nuestras armas de la fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es por nuestra fe, no es por nuestra fuerza, no, es por nuestra fe. Porque es en las fuerzas de Dios, no en las nuestras, a través de nuestra fe. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra. Así que por eso es que necesitamos tanto la palabra del Señor, para acrecentar en nosotros nuestra fe, porque es nuestra fe la que vence al mundo.
Si nosotros nos sentimos con muchas tribulaciones, con muchas situaciones, pues es porque vivimos en este mundo lleno de imperfecciones, gobernado por el maligno. Pero no quiere decir que nos vayamos a dar por derrotados, al contrario, nos levantamos y nos aferramos al Señor, porque con nuestra fe vencemos al mundo. Esa es la victoria que nosotros predicamos y tenemos que estar confiados y aferrados al Señor. Veamos algunos otros versos. Dice el verso 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Así que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Ahora, si tenemos duda, es porque no somos. Si alguien tiene duda de que es o no es hijo de Dios, es porque no es. Acérquese al Señor y permita que Él lave sus pecados, que Él limpie sus heridas, que Él restaure su corazón, que Él more en su corazón y que Él reine en su corazón. Y entonces vamos a tener la victoria, porque eso es lo que nosotros hemos disfrutado en el Señor. El verso 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Veamos, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, porque su voluntad es santa y es perfecta. Muchas veces nosotros no entendemos su voluntad, pero la aceptamos, aunque no la entendamos, porque sabemos que su voluntad es santa y es perfecta. Así que todo lo que nosotros pidamos, que sea conforme a su voluntad, Él lo va a hacer, porque Él nos oye. Tampoco es Dios un mensajero nuestro o alguien, un mandadero al que nosotros le mandamos y hace y le tronamos los dedos. No, Dios es soberano y debemos entender eso, que Él es soberano. Así que cuando nosotros le pedimos, tiene que ser acorde a su voluntad para que Él lo haga. Que no se nos olvide esta condición específica que la palabra nos da. Es de acuerdo a nuestra fe, tenemos que creer para realizarlo, pero si es acorde a su voluntad, a su santa y soberana voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cualquier cosa que le hayamos pedido, si está dentro de la voluntad del Señor, Él lo hará. Porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y si Él dijo que no, Él no lo va a hacer. Y siempre va a ser para el bien nuestro, porque eso lo dice su palabra. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados, dice la palabra. Y nos habla acerca también del pecado, y nos habla del pecado de muerte. El pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque quien nos redarguye a nosotros del pecado es el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros blasfemamos contra Él, ¿quién va a redarguir? Ese sí es pecado de muerte. Por eso nos habla aquí de pecado de muerte, pero nos dice, también hay pecado que no es de muerte. Y dice, si nosotros vemos a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pidamos por él. No dice machuquémoslo, no dice ya no lo volvamos a ver, no dice alejémonos para no contaminarnos. Eso no dice. Dice pidamos por él, clamemos a Dios por él, para que Dios tenga misericordia y lo levante, así como nos levantó a nosotros. Así que no nos ensoberbezcamos y sintamos que estamos por encima. No, nunca. Sino humillados bajo la poderosa mano del Señor, porque Él tiene misericordia y ve con agrado al humilde y de lejos al altivo. Y eso es de siempre. Dice el verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es verdadero Dios y es la vida eterna. Y por último nos deja una llamada de atención. Hijitos,
guardados de los ídolos. No tenemos por qué estar adorando ídolos si tenemos a un Rey de Reyes, a un Señor de Señores, al único que es digno de ser adorado. Así que postremos nuestras rodillas al que es digno. Clamemos y adoremos al que es digno. Alabemos con todo nuestro ser al que es digno, al único que es digno y todopoderoso. Y Él escucha y atiende nuestro clamor. Bien, volvamos a leer este capítulo preciosísimo. Recibamos lo que el Señor tiene para nosotros y vamos a platicar con Él. Tengamos un lindo momento con Dios. Deleitemos su corazón con nuestra alabanza y con nuestra gratitud y nuestra adoración. Y les aseguro que Él deleitará el nuestro con su presencia preciosa. Vamos, hermanos, Dios los bendiga.